Existen dos posibilidades. O estamos solos en el universo o no lo estamos. Ambas son igualmente aterradoras. Estas palabras de Arthur C. Clarke resumen mucho de lo que nos quedaba por tratar en relación al misterio de la vida. Hasta ahora nos hemos asomado a los orígenes del universo y de nuestro planeta, a cómo nació la vida en él, a cómo evolucionó en una larga cadena ininterrumpida hasta cada planta y cada animal de los que poblamos hoy la Tierra, y las enormes preguntas que nos despierta esa característica tan extraña que tenemos los humanos, la consciencia. Pero en todos esos capítulos había al menos un par de enormes elefantes en la habitación, como dicen en inglés, a los que hemos tratado de dejar aparcados. Por un lado, la que seguramente sea la pregunta más importante de todas, al menos para los que estamos vivos hoy. ¿Qué sucede cuando se acaba la vida? Algo que vamos a dejar para otro momento, porque hoy toca atender al otro elefante, a la duda de si estamos o no solos en el universo. La verdad es que esta temporada está siendo una de temas sencillitos, ¿eh? No aprendo, ¿no? Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás explorada por el hombre y, por tanto, seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dracones. Aquí hay dragones. Así empieza uno de mis podcasts preferidos, al que creo que ya había homenajeado por aquí antes, y me parece que esa frase resume muy bien la capacidad que tiene lo desconocido de despertar nuestra imaginación. De las dos posibilidades aterradoras de las que hablaba Arthur C. Clarke, la de estar completamente solos en el universo y la de no estarlo, la que más nos ha fascinado siempre ha sido la segunda. Incluso sin plantearnos la vida en otros planetas, desde tiempos inmemoriales nos han cautivado las historias de monstruos marinos, criaturas mitológicas o seres mágicos. En el fondo, formas de vida ajenas a nuestro mundo, formas alienígenas, aunque igual que encontrábamos inspiración en los océanos, en los huesos gigantescos que escondía la Tierra o en las profundidades de los bosques, desde muy pronto hubo quien miró hacia arriba y se preguntó si habría vida en aquellos puntos brillantes del cielo. Uno de los primeros registros escritos que se conocen sobre el tema lo escribió en el siglo II Luciano de Samosata, un escritor de origen sirio y uno de los primeros humoristas. Un tipo al parecer muy irónico, al que le dio por burlarse un poco de los gafapastas de la época, de Platón, Sócrates y compañía. Escribió una obra que llamó Vera Historia, Historia Verdadera, donde básicamente decía que él no quería ser el único en no ejercer su derecho a contar mentiras y dejarlas para la posteridad. Y en ella narraba un viaje a la luna y toda la vida que allí había: buitres de 3 cabezas, pájaros hechos de hierba con alas de hojas, humanos que sudaban leche o pulgas del tamaño de elefantes. Debo confesar que me he pasado un rato estupendo pidiéndole a una inteligencia artificial que me genere imágenes de todo esto, aunque no sé si esta noche voy a poder dormir, también te digo. Y en su historia, la vida no terminaba en la Luna. Aquellos seres estaban en guerra con los del Sol. Lo del Sol es curioso porque, por algún motivo, parece ser que lo de que se trate de una enorme bola de fuego nunca fue un obstáculo para que, a lo largo de los siglos, creyésemos que había formas de vida allí. De hecho, a finales del siglo XVIII y a principios del XIX, antes de ayer, como quien dice, había quien pensaba muy seriamente en ello. El astrónomo William Herschel, que fue el descubridor del planeta Urano y de muchos otros objetos celestes, defendía que podía haber formas de vida en el Sol sobre una hipotética superficie sólida. Aún así, la Luna ha sido siempre más fértil en esto de hacernos imaginar formas de vida en todos los rincones del planeta. Por ejemplo, en el Japón del siglo X surgió una historia que sonará a los aficionados a la animación y a los cómics japoneses: la leyenda de la princesa Kaguya, que en algunas versiones fue expulsada de la Luna junto a su pueblo para acabar viviendo en la Tierra. Todos, eso sí, con forma humana. Lo de la forma humana es curioso, porque si bien tendemos a imaginar vida allá en lo desconocido, la mayor parte de las veces nos empeñamos en que se parezca a nosotros. Voltaire escribió un cuento llamado Micrómegas, que está considerado como una de las primeras obras de ciencia ficción, en el que hablaba de extraterrestres que medían casi 2 kilómetros de alto, pero que eran básicamente humanos. En realidad, hasta que no llegó Darwin y Wallace, del que siempre nos olvidamos, con su teoría de la evolución,
Nadie se puso a imaginar alienígenas producto de la adaptación a los lugares en los que vivían. Hasta ese momento, todo lo que no fuera casi humano eran básicamente bestias mitológicas. Lo cual no significa que después de Darwin no se nos ocurrieran combinaciones extrañas. El astrónomo francés Camille Flammarion, un tipo peculiar que creía en una mezcla entre el cristianismo y el pluralismo cósmico, en la que nuestras almas pasaban de planeta en planeta, escribió en 1864 un libro llamado Mundos reales e imaginarios, y en 1887 una obra de ficción llamada Lumen. En ambos imaginó alienígenas basados en la ciencia de la época, plantas sintientes cuyos sistemas digestivos y respiratorios estaban fusionados, criaturas parecidas a las sirenas que nadaban en océanos de color rosado y seres similares a los humanos con dedos en los talones y una única oreja cónica sobre la cabeza. Esto no he tenido valor de pedírselo a la inteligencia artificial, lo confieso. Por algún motivo, a finales del siglo XIX y principios del XX, parece que empezó a popularizarse una imagen diferente de los extraterrestres. Serían pequeños hombrecillos verdes que empezaron a protagonizar las portadas de los tebeos, a veces peleando con personajes como Flash Gordon, y lo que hasta entonces había sido principalmente un fenómeno restringido a la fértil imaginación de artistas y adolescentes, en 1947 se convirtió en una auténtica fiebre, que empezó, como tantas otras, en Estados Unidos. Y lo hizo cuando personal de la base aérea de Roswell dijo haber recuperado los restos de un disco volador estrellado en la zona. 47 años más tarde, el gobierno estadounidense desclasificó documentos en los que se explicaba que lo que cayó en Roswell fueron los restos de un globo de vigilancia usado por el gobierno en un proyecto nuclear secreto llamado Mogul. Pero aquella explicación, cierta o no, llegó tarde y no sirvió para acallar una nueva forma de pensar en los hombrecillos verdes que nos acompaña hasta hoy, según la cual ya nos han visitado, solo que los gobiernos nos lo ocultan. Lo hayan hecho o no, existan o no, es hasta cierto punto casi lo de menos, porque ya son parte de nuestra cultura. Nos hemos inundado de historias y películas sobre cómo sería comunicarnos con ellos a través de la música o teniendo que descifrar alfabetos circulares, qué tal nos iría si fueran seres amables que solo quieren volver a casa, o si por el contrario llegaran dispuestos a aniquilarnos, curiosamente el 4 de julio, que ya es puntería, y hasta hemos jugado a adivinar qué leches querría decir Kubrick con aquellos monolitos. El caso es que la historia de nuestras ideas sobre los extraterrestres está llena de anécdotas y de bichos raros surgidos de nuestra imaginación, pero quizás lo más llamativo sea que, pese a lo mucho que llevamos pensando en estos temas, casi siempre nos hayamos basado en lo que conocemos aquí, en la Tierra. La evolución es un fenómeno enormemente creativo, capaz de encontrar soluciones que jamás imaginamos. O dicho de otra manera, si encontramos alguna vez alienígenas, seguramente nos parezcan muy raros. Lo que nos lleva a una pregunta obligatoria y que no puedo evitar más. ¿Podemos realmente encontrar alienígenas? En el primer capítulo de esta serie te hablé de Frank Drake, alguien que pasó su vida tratando de encontrar alienígenas. De hecho, en 1961 propuso la que se conoce como ecuación de Drake, una fórmula matemática con la que tratar de estimar cuántas civilizaciones capaces de emitir ondas de radio que pudiéramos detectar habría en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Como suele sucedernos al hablar del universo, es útil añadir algo de contexto, porque hablar de la Vía Láctea es decir solo dos palabras que como mucho nos recuerdan esa borrosa banda de luz que vemos en el cielo en alguna noche clara en la que nos da por mirar hacia arriba. Pero ni esas dos palabras ni esa imagen nos dan una idea ni remotamente cercana a la inmensidad que contienen. Se estima que en la Vía Láctea hay entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Nuestro Sol es solo una de ellas. La Vía Láctea es descomunal y aún así es solo una entre cientos de miles de millones de galaxias que creemos que contiene el universo. Y cada una de ellas, igual que la nuestra, alberga cientos de miles de millones de estrellas. Carl Sagan solía poner un ejemplo tan bonito como sobrecogedor. Piensa en tu playa favorita. Imagina la arena, o mejor, un grano de arena. ¿Lo tienes? ¿Vale? Ahora trata de imaginar cuántos granos como ese contiene tu playa. Es mucho imaginar, ¿verdad? Es una cantidad absurdamente grande. Vale, pues las estimaciones más pequeñas del número de estrellas que hay en el universo equivaldrían más o menos a todos los granos de arena, no ya de tu playa, sino de todas las playas de la Tierra juntas. ¿Cómo te has quedado? Esto nos suele llevar a casi todos a una conclusión parecida. Si la Vía Láctea es tan descomunal y aún así se trata solo de una porción minúscula del universo,
¿Cómo va a ser nuestro Sol el único que tenga un planeta habitado orbitando a su alrededor? De hecho, la primera estimación de Drake arrojó un resultado muy redondo. Según los valores que él dio a cada uno de los parámetros de la ecuación, en nuestra galaxia debería haber 10 civilizaciones detectables. Y aunque ha habido infinidad de críticas al modelo y revisiones de esos parámetros, si tanto nuestra galaxia como el universo son así de inmensos, la conclusión sigue siendo más o menos la misma. Es muy difícil pensar que seamos los únicos. Y si no lo somos, dado lo enorme que es todo, lo normal sería que hubiera muchos otros. Porque además hasta ahora solo hemos hablado del tamaño de nuestra galaxia, pero la cosa parece aún más clara si tenemos en cuenta que nuestro Sol es relativamente joven comparado con otras estrellas. Hay otras estrellas mucho más antiguas, con planetas similares al nuestro, pero también mucho más antiguos, lo que debería significar que habría habido más tiempo para que surgiera y progresara una civilización inteligente. Y cuando digo más tiempo, quiero decir mucho, mucho, mucho más tiempo. Por ejemplo, una civilización que hubiera surgido más o menos tras un periodo similar al que nos llevó a los humanos a aparecer en la Tierra, pero en un planeta que tuviera 8.000 millones de años de antigüedad, habría tenido 3.400 millones de años más para progresar que nosotros. Y si nuestro mundo y el de nuestros antepasados de hace 100 o 200 años apenas se parecen debido a los avances tecnológicos, ¿cómo de diferente y avanzada sería una civilización que hubiera tenido eso, 3.400 millones de años más para desarrollarse? Pues más o menos en la misma época en la que Frank Drake trataba de calcular cuántas civilizaciones detectables debería haber en nuestra galaxia, a un astrofísico ruso llamado Nikolai Kardashev se le ocurrió establecer una especie de clasificación tecnológica de civilizaciones basada en cuánta energía pueden usar de su entorno. Y así definió 3 categorías: civilizaciones tipo 1, que serían aquellas capaces de aprovechar toda la energía disponible en un único planeta; civilizaciones tipo 2, que serían las que pueden aprovechar toda la potencia disponible de una única estrella; y civilizaciones tipo 3, las capaces de aprovechar toda la energía de una galaxia. Esto de clasificarlas según su capacidad para aprovechar la energía no es un capricho. Entre otras cosas, cuánta energía pueda aprovechar y utilizar una civilización debería ser un buen indicador de su capacidad para viajar por el espacio. Por si no ha quedado claro, nosotros no hemos llegado aún al tipo 1, aunque hay quien piensa que podríamos hacerlo en 100 o 200 años. Tardaríamos algunos miles de años más en llegar al tipo 2 y nos llevaría entre 100.000 y 1.000.000 de años llegar al tipo 3. Y si esto fuera cierto, significaría que en todas esas estrellas que hay por ahí, en algunos de esos planetas más antiguos que la Tierra, podría haber civilizaciones de tipo 2 y de tipo 3, que con ese nivel de desarrollo tecnológico deberían haber dominado los viajes interestelares. A ver, paremos un momento y resumamos. Hemos dicho que hay muchísimas, muchísimas estrellas en nuestra galaxia y en todo el universo, y en torno a muchas de ellas, planetas, muchos de los cuales son además más antiguos que la Tierra, lo que significaría que debería haber muchas civilizaciones inteligentes ahí arriba, y además algunas de ellas deberían estar muchísimo más avanzadas que nosotros. Claro que frente a esto surge una pregunta inmediata: ¿dónde demonios se ha metido toda esa gente? Cuenta la leyenda que años antes de que Drake y Kardashev se pusieran a tratar de entender cuántos hombrecillos verdes podrían estar esperándonos en esos puntos brillantes del cielo, Enrico Fermi formuló una versión ligeramente más elegante de esa pregunta que acabo de plantearte. Fermi fue uno de los científicos más destacados del siglo XX, ganador del Nobel de Física en 1938 y conocido por desarrollar el primer reactor nuclear. Y en una visita al laboratorio de Los Álamos en 1950, durante la comida con otros científicos, tras un rato hablando de que tenía que haber muchas otras civilizaciones, Fermi preguntó: ¿entonces dónde están? Así nació la paradoja de Fermi. Y es que, si bien parece lógico que en un universo tan descomunal y tan antiguo deberían haberse dado las condiciones para que exista vida inteligente en multitud de lugares y momentos, eso encaja muy mal con el hecho de que no hayamos encontrado evidencia alguna. Y la falta de evidencia no es que no hayamos encontrado hombrecillos verdes, a lo mejor están tan lejos que es difícil que lleguen hasta nosotros, sino que, por lo que parece, no hemos visto ni rastro de sondas, naves, señales de radio, nada. Al parecer, aquella conversación de Fermi con otros científicos acabó derivando en que, si no teníamos evidencia, era porque los viajes interestelares eran imposibles. Aunque hay quien dice que para Fermi, que había trabajado en el proyecto Manhattan, en el desarrollo de la bomba atómica, la falta de evidencia significaba algo peor:
que toda civilización avanzada acaba desarrollando con su tecnología el potencial de extinguirse. Y si no habíamos encontrado vida extraterrestre, eso nos auguraba un mal final a los humanos. Y es que aquella inocente pregunta de Fermi ha recibido muchísimas respuestas distintas, a cada cual con implicaciones más importantes. La primera y más directa de esas respuestas es que si no hay indicios de civilizaciones de tipo 2 o de tipo 3, es simplemente porque, por el motivo que sea, no existen, o no son tan probables ni tan numerosas como a priori podría parecernos. Algo, sea lo que sea, hace que a pesar de toda esa inmensidad y todo ese tiempo de los que hemos hablado, no se desarrollen. A ese algo se le suele llamar el gran filtro. La teoría del gran filtro dice que en el camino que lleva desde el punto en el que en un planeta no hay vida hasta el punto en el que en ese mismo planeta se desarrolla una civilización tipo 3, hay algún tipo de muro, algún tipo de obstáculo insalvable para todas o casi todas las formas de vida. Hay un punto más allá del cual es extremadamente improbable, si no imposible, que la vida se siga desarrollando. Y según donde esté ese punto, puede significar cosas muy diferentes para nosotros, los humanos. Según Tim Urban, hay 3 posibilidades. We are rare, we are first, or we are fucked. Somos raros, somos los primeros, o estamos fastidiados. Dejémoslo ahí. Porque si ese punto estuviera en nuestro pasado, es decir, si cosas como el propio origen de la vida en la Tierra o el paso de células simples a complejas fueran ese salto increíblemente improbable para casi cualquier civilización, entonces los seres humanos seríamos raros, seríamos un fenómeno excepcional, porque de alguna forma lo habríamos superado. Una posible explicación sería la hipótesis de la Tierra especial o rara, es decir, que aunque pueda haber muchos otros planetas con características similares a la Tierra, las condiciones particulares de esta canica azul, ya sea su relación con la Luna o con el Sol o con todo el sistema solar en su conjunto, o algo específico de nuestro planeta o lo que sea, hacen que este sea un lugar excepcionalmente propicio para la vida. Pero, ¿y si el gran filtro no está en nuestro pasado, sino en nuestro futuro? Entonces la cosa se complica. Nuestra mayor esperanza sería entonces que las condiciones necesarias para que exista y se desarrolle la vida hasta nuestro nivel se dieran por primera vez muy recientemente. Es decir, que fuéramos de los primeros en llegar a este nivel de desarrollo. Y eso explicaría por qué no hemos detectado ninguna otra civilización. Porque estamos todos básicamente empezando la partida. Y eso significa que, con suerte, no existe ese gran filtro. No hay nada en nuestro futuro que implique nuestra extinción segura. Aún podemos desaparecer por muchísimos motivos, pero no hay uno solo que vaya a suceder sí o sí. Porque eso es lo que significaría que no fuéramos ni excepcionales ni de los primeros. Si el gran filtro está en nuestro futuro, por ejemplo, si hubiera algún tipo de evento cósmico que se carga la vida de forma recurrente, o si resultara que todas las civilizaciones acaban desarrollando tecnologías que provocan su extinción, entonces estamos fastidiados. En ese caso es solo cuestión de tiempo que desaparezcamos. Todas estas serían las posibilidades si no existieran civilizaciones más avanzadas. Pero, ¿y si existiesen? ¿Y si estuvieran ahí fuera, pero hay razones lógicas que expliquen por qué no sabemos nada de ellas? Hay muchas teorías que defienden esa idea, pero todas parten de lo que se conoce como el principio de mediocridad, una especie de modelo mental que podríamos resumir como que, si elegimos al azar algo entre un conjunto diverso de categorías, es probable que pertenezca a la categoría más numerosa. Dicho de otra manera, que lo más probable es que seamos mediocres. Lo más probable es que tu sobrino, que no es más que uno entre los millones de niños que hay en el mundo, no sea excepcionalmente listo. Lo más probable es que nuestro planeta, que es uno entre toda esa inmensidad que hemos dicho antes, no sea el centro del universo. Y lo más probable es que, aunque no hayamos encontrado muestras de otra vida, nosotros no seamos los únicos. En especial porque, para quienes defienden estas ideas, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Toma trabalenguas. Más que nada porque, si nos miramos a nosotros mismos, las señales que hemos podido enviar al espacio solo han alcanzado hasta ahora 100 años luz, o lo que es lo mismo, un 0,1% de nuestra galaxia. Lo mismo hay un montón de civilizaciones lanzando señales en todas direcciones y simplemente es una cuestión de tiempo que nos encontremos todos. Total, que a partir de estas premisas se han dado todo tipo de explicaciones a por qué no hemos encontrado señales de vida extraterrestre. Hay quien cree que quizás los alienígenas visitaron la Tierra, pero tal vez lo hicieron en un periodo en el que los humanos aún no existíamos. Quizás vinieron, vieron unas cuantas amebas y se fueron. O tal vez nos visitaron cuando ya existíamos. Tal vez contactaron con algún grupo de cazadores-recolectores, pero como no existía la escritura, no sabemos nada de aquel encuentro. O tal vez sí, y les parecieron dioses.
Hay incluso quien cree que lo mismo, las pirámides son un souvenir espacial. Otra posibilidad sería que civilizaciones tan avanzadas como para dominar toda la energía de una estrella o de una galaxia hayan creado un entorno tan perfecto que no tengan ningún interés en atravesar el frío y vacío universo para encontrar un planeta atrasado, como el nuestro. O quizás incluso han trascendido la vida física, viven en una especie de metaverso y el mundo físico les parece incómodo. O quizás haya otros motivos por los que no detectamos señales. Tal vez por ahí haya civilizaciones muy agresivas que se encargan de destruir todo a su paso. Y aquellas que son lo suficientemente inteligentes hacen todo lo posible por no ser detectadas. Decía Stephen Hawking que si los alienígenas nos visitaran, el resultado sería parecido a cuando Colón descubrió América, que los indígenas no salieron muy bien parados. O tal vez sea todo mucho más sencillo. Tal vez haya un montón de civilizaciones por ahí, pero no tenemos aún la tecnología para detectarlas. O quizás somos para ellas una especie de zoo. Saben que existimos y nos vigilan en la distancia, ocultando su presencia. O puede que sea todo aún más sencillo. Puede que nos hayan contactado y los gobiernos nos lo oculten, al más puro estilo Men in Black. O tal vez están aquí, entre nosotros, pero somos tan primitivos que no nos damos ni cuenta. Como si hubiera un hormiguero en un bosque y junto a él construyéramos una carretera. ¿Podrían las hormigas entender lo que es una autopista? ¿Podrían comprender la tecnología y las intenciones de los seres que la construyen? Yo, que he leído la guía del autoestopista galáctico, solo espero que no haya ninguna carretera espacial que atraviese la Tierra. Y por último hay una posibilidad más, que estemos completamente equivocados sobre la realidad. Tal vez nos parece que es de una manera y resulta ser algo completamente diferente. Tal vez solo somos parte de una simulación. Yo no tengo ni idea, pero de todo lo que te he contado me surgen algunas conclusiones. La primera, que como decíamos al principio, estemos o no solos, es igualmente aterrador. Además, este repaso a todas las teorías que tenemos, creo que solo significa una cosa segura, que no sabemos nada. Quizás no seamos tan distintos de esas hormigas junto a la carretera. Personalmente me siento incapaz de saber si existe o no vida extraterrestre. Ahora, como Mulder y Scully, yo quiero creer. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado. La que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Además, si te gusta Kaizen, puedes unirte a la comunidad, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus sugerencias, tus comentarios, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.